Hola, mis queridos estudiantes. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien, que estén saludables, que estén cuidándose, que estén en familia, que estén haciendo todo lo que tengan que hacer para poder sobrellevar la situación que estamos llevando en el día de hoy. El tema que voy a explicar a continuación es el Simple Past Tense. Y como usted comprenderá, usted ya en clases anteriores hemos explicado que este se va a dividir en dos tipos que son los verbos regulares y los irregulares. Aquí en específico vamos a trabajar lo que es la gramática de cómo se escribe y las reglas que hay en las pronunciaciones, ya sean regulares e irregulares. Entonces, este video es simplemente para refrescar estas reglas y para que las personas que no las tenían claras y sabían que existían pero no saben de dónde salen, entonces el video de hoy trata de explicar todo eso. Si hay alguna duda, ustedes saben que simplemente tienen que comunicarse conmigo, así que sin más preámbulo vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que es regular verbs y en este caso vamos a trabajar lo que son spelling rules que se van a enfocar específicamente en cómo se escriben esos verbos en pasado. Entonces, ¿qué es un verbo regular? Un verbo regular simplemente se trata de que todos los verbos que son de este tipo, para ponerse en pasado, simplemente usted tiene que agregar una ed y automáticamente está en pasado. Verbos regulares van a ser todos aquellos que cumplen esta regla. Entonces, son básicamente fáciles de trabajar y de agregar. Usted simplemente tiene que tener en cuenta, identificar cuáles son los que caben en esa lista, que ya de antemano le mandé una división de cada una, pero si usted no lo ha visto nunca en su vida, usted nunca se va a dar cuenta de qué, cómo es que cabe en una lista o en la otra. Pero entonces, cuando tú lo ves, cuando tú aplicas las reglas, entonces tú te das cuenta que caben ahí. Por ejemplo, tenemos el verbo visit, que eso es presente, y visited, que ya sería el pasado. Work ya es presente y worked es pasado. Y así sucesivamente, y así sucesivamente. Entonces, esta es la regla principal. Usted simplemente agrega una ed y se acabó. La segunda parte es cuando yo tengo un verbo que termina en una consonante más la Y. Significa que las dos palabras, las dos sílabas finales van a ser una consonante y luego la Y. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer antes de agregar la ED? Yo voy a cambiar la Y por una I latina y luego voy a agregar ed. Por ejemplo, tengo el ejemplo de study que termina en una D y una Y, entonces cuando lo voy a poner en el pasado para agregar esa ed, tengo que cambiar la Y por una I latina y luego agregar la ed. Lo mismo pasa con applied, pasa con dry y con carry. Fíjese que las pronunciaciones no cambian, queda el mismo verbo, simplemente usted está agregando en la ed con la I latina anteriormente. Luego de esto, entonces, tenemos lo que es la versión opuesta. Si yo tengo un verbo que termina con una Y y delante de la Y hay una vocal, entonces yo simplemente agregaré la ed sin necesidad de cambiar nada. Por ejemplo, el verbo enjoy tiene una vocal o antes de la Y, entonces cuando le agregué la ed escrita, simplemente se la puse, no hice ningún cambio. Al contrario de cuando es consonante Y, que entonces yo quito la Y para poner una I latina y entonces pongo la ed. El siguiente ejemplo es cuando el verbo es monosílabo y tienes las tres letras finales de consonante, vocal, consonante. Entonces, antes de agregar la ed, yo voy a poner voy a duplicar, perdón, la última letra antes de agregar la ed. Se parece mucho a la regla de la ing, donde yo tengo que duplicar antes de agregar el ing. Entonces, es la misma situación, solamente que en vez de agregar una ing, lo que yo voy a agregar es una ed. Aquí, entonces, tengo una nota donde te dice cuáles son las letras que tú no vas a duplicar, ya sea porque son ese tipo de letra por una gramática o por cómo cambiaría la palabra ya después de que se duplique. Entonces, tengan en cuenta estas letras de acá.
antes de aplicar esto de aquí. Si usted ve que termina en consonante, vocal consonante, entonces ya usted sabe que tiene que duplicar. Pero si yo encontré que tenía una Y, una X, una W, una V, una Q, una J, una H, entonces ya yo sé que eso no va a pasar. Simplemente voy a agregar la ED y ya. Entonces, la que viene aquí a continuación es la regla donde el verbo tiene dos sílabas y la fuerza de la voz cae en la segunda sílaba. Por ejemplo, la palabra permit, usted no va a decir permit, donde usted ve que la fuerza estaba en la primera sílaba, usted va a decir permit. Entonces usted va, cuando vaya a agregar la ed, va a duplicarla antes de ponerla. Entonces, commit, compel, confer es la misma situación. Dos sílabas y el acento, como diríamos en español, cae entonces en la segunda. Entonces ahí, cuando yo vaya a agregar la ed, voy a duplicarla. Todo lo que hicimos ahora mismo se trata de que cómo se va a escribir en una hoja, cómo se va a escribir en un documento de Word, cómo se va a escribir en cualquier situación ese verbo en pasado. Entonces, lo que procede ahora, ese mismo verbo regular, si usted se da cuenta, todos terminan en una ed. No importa cómo se ponga al inicio, al final, si solamente hay que poner la d, si hay que poner la ed completa, todos se escriben igual. Ahora, vamos a proceder a lo que es la pronunciación de todas esas ed. Entonces, la primera pronunciación es cuando ese verbo pronunciado, o sea que cuando usted lo dice, termina en una T o en una D, la pronunciación va a ser ed, que se identifica por los símbolos fonéticos que son id y una E de cabeza con una D. Esos dos símbolos, los símbolos fonéticos se encargan de representar un sonido, no importa el idioma donde usted está hablando. Por ejemplo, el idioma español tiene sus sonidos fonéticos, el idioma inglés tiene sus sonidos fonéticos y así sucesivamente. Entonces, en el idioma inglés, esos dos símbolos, que puede ser aparecer uno o el otro, se pronuncia como una ed en español. Entonces yo tengo el verbo start. Start pronunciado termina en una T. Ahora, que también escrito termina en una T, excelente. Pero si pronunciado termina en una T, entonces cuando yo lo tenga que pronunciar en pasado, debería decir started. Entonces, esa ed que se queda al final se pronuncia igual. La que sigue se pronuncia appreciate. Fíjese que termina en una vocal, termina en la vocal E, pero cuando yo lo pronuncio, se pronuncia y termina en una T. Appreciate. Por lo tanto, cuando esté en pasado, debería pronunciarse appreciated, con la ed al final. Asimismo, cuando pronunciado, termina en la D. Need termina escrito y pronunciado con la D. Entonces, cuando se ponga en el pasado, debería decir needed. Cuando yo tengo el verbo decide, termina en una D, pronunciado, pero escrito termina en una vocal. Entonces, todas estas reglas de pronunciación van a ser válidas cuando usted pronuncia el verbo, cuando usted diga esa palabra. Entonces, la última palabra que suene, ahí es donde yo voy a determinar cuál de los tres sonidos es que le va a tocar. Entonces, cuando ese verbo, que es decide, está en presente, en pasado sería decided. Entonces, la siguiente pronunciación es cuando el verbo pronunciado termina en los sonidos de la K, la P, la S, la F, la H y la X. Entonces, la terminación ed se va a pronunciar con el sonido fonético que suena como una T. No es una T totalmente de que TE, sino T. Entonces, cuando yo tengo esta pronunciación, tengo que hacer énfasis en que en inglés es muy difícil encontrar una F al final. Varias veces usted va a encontrar que las palabras que terminan en una VE también se pronuncian como una F, así que tengan eso en cuenta, que no se lo olvide. Entonces yo tengo el verbo help que termina en una P. Entonces cuando ese verbo está pronunciado en pasado, sería pronunciar helped con la T al final. Luego tengo look, que termina pronunciado en una K, en pasado sería looked.
Sniff sería sniffed y wash sería washed. Entonces, esas pronunciaciones finales no es una TE, sino es el sonido que tiene la T normalmente. Y por último, entonces, yo tengo aquí el que es más común porque tiene más letras a esta regla. En la regla número uno simplemente tengo dos, las pronunciadas en T y en D. En la regla número dos tengo como seis, dos, cuatro, seis. Tengo la K, la P, la S, la F, la H y la X. Entonces, las letras que no estén ni en la número uno ni en la número 2 automáticamente van a ser pronunciadas con una D, que es la pronunciación de la D al final en español. Por ejemplo, si tengo el verbo beg, yo debo de pronunciar begged con una D al final. Si yo tengo el verbo call, que termina en una L, call, en inglés las L son ruedan más flexiblemente, o sea, se pronuncian con más entonación. Entonces, cuando se han pasado de pronunciarse called con una D al final, o sea, la L que va corriendo se reduce. Listen, entonces se pronunciaría listened con una D y grab se pronunciaría grabbed con una D al final. Entonces, estas tres son las pronunciaciones de la ED de los verbos regulares. ¿Qué significa esto? Que aunque todos terminen en una todos terminen en una tienen una pronunciación diferente dependiendo de cómo se pronuncie su raíz en presente. Entonces, basado en esta pronunciación, entonces yo decido si es una D, si es una T o si es una ED. Entonces, ya eso abarcaría lo que son los verbos regulares. Ahora, hay un problemita con lo que son los verbos irregulares. Vamos a poner aquí que está un poco, está mal esto. Uy, se fue todo. Los verbos irregulares, como su nombre lo indica, no cumplen con las mismas reglas de todo el mundo. ¿Qué significa eso? Que un verbo irregular puede ser que en presente y en pasado se escriba de la misma manera se pronuncie diferente, como es el verbo read, que en presente es read y en pasado es read. También hay verbos que en presente y en pasado se pronuncian igual, como es el verbo put. Put se pronuncia en presente put y en pasado put. Y hay otros que van a ir cambiando de manera totalmente aleatoria. No se sabe por qué hizo así. Por ejemplo, el verbo teach, que es enseñar, en presente teach, en pasado sería taught. Entonces, cambia totalmente. ¿Cuál es la misión de un estudiante que tiene que aprenderse los verbos irregulares en pasado? Bueno, yo tengo que revisarlo uno por uno y ver cómo cambia cada quien. E irmelo aprendiendo en secciones para entonces yo poder identificar que un verbo es regular o irregular. Si yo soy nuevo con los verbos en pasado, yo tendría que tener unas listas para ir chequeando porque no me las sé de memoria. Entonces yo tengo que chequear desde el presente cómo cambia entonces al pasado. Entonces, antes de eso, también hay que tener en cuenta que más adelante, con la práctica, con el simple hecho de yo ver un verbo en presente, yo voy a determinar si el verbo es regular o irregular. Y también voy a determinar si cómo cambia, cómo se pronuncia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso se toma tiempo. Y lamentándolo en el alma, los temas de inglés necesitan lo que es repetición, que a muchos estudiantes no les gusta eso, que hay que hacer las cosas 500 veces 100, que hay que escribir todo otra vez, otra vez, otra vez, pero lamentándolo en el alma, esa es la forma más rápida de que su cerebro capte esa situación. Entonces, esta ha sido la explicación de las pronunciaciones y la escritura de los verbos en pasado. Usted va a decir, pero teacher, usted le dio más prioridad a los verbos regulares que a los irregulares. Y el problema está en que los verbos regulares tienen reglas claras y específicas que tú puedes
¿Cómo te explico? Tú puedes seguir, está todo claro, tú sabes qué hacer y qué no hacer. Mientras que con los verbos irregulares usted simplemente tiene que buscar y aprendérselo. Por lo tanto, con las listas que le dejé en la plataforma, entonces ahí cuando llenemos esos cuadros es que vamos a trabajar con lo que es aprendernos estas formas de los irregulares, a cómo cambian y cómo se pronuncian. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan entendido. Si alguien tiene alguna duda, sabe, vuelvo y repito, solamente tiene que preguntar. Espero que todos se encuentren bien, vuelvo y repito, y nos vemos en la próxima.